que suba mi adoración delante de ti, como incienso que llene tu habitación, el aroma fragante de mi canto, Señor, que suba mi adoración, oh, delante de ti, como incienso que llene tu habitación, el aroma fragante de mi canto, Señor. El Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 1. Salmo 1. Es un gusto saludarles, estar con ustedes y alabar juntos a nuestro Dios. Dice el Salmo número 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Te damos gracias, Padre, porque nos permites estar en tu casa, en tu santuario. Gracias, Padre, porque le permites a nuestros hermanos estar en contacto a través, Señor, del internet. Por ello te alabamos y por ello te bendecimos, mi buen Dios. Todos juntos queremos, Señor, recibir de tu bendición, de tu presencia, recibir la palabra, la enseñanza que venga y ponga en nuestras almas, mi buen Dios, reconfort, que ponga en nuestras almas, Señor, una presencia tuya hermosa, que nuestra alma tenga un encuentro maravilloso para contigo en esta hora, que nos renueve, Padre, cada día. Bendice la alabanza, que la alabanza, la adoración llegue ante tu presencia y ministres a cada uno, que tu palabra nos traiga el consejo oportuno y que juntos podamos decir: nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Bendice todo lo que se ha de realizar, que tus ángeles poderosos estén en tu casa y estén en cada uno de nuestros hogares. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así queda nuestra hermana Anita para la alabanza. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, ahí en sus hogares. Vamos a adorar el nombre de nuestro Dios. Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Vamos a iniciar este momento adorándole y exaltándole solamente a Él, porque Él es el que nos ayuda cada día, el que nos sustenta, el que nos fortalece. Amén. Y vamos a entonar este canto y decirle: Señor, dame esa fe, dame esa fortaleza, Señor, para seguir adelante, mi Dios, seguir agradándote, Señor, y seguir, Señor, buscando de ti, de tu presencia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien damos gloria y honor. Dame la fe de Abraham para creer, la fuerza de Sansón para vencer, la magnitud del grande rey David, sabiduría de Salomón.
Señor, guíame, te necesito, yo lo sé, en el dolor tu consuelo me das, tu voluntad yo quiero hacer, cada día obedecer, oh Señor, guíame, guíame, sí, Dios, dame la fe de Abraham para creer, la fuerza de Sansón para vencer, la latitud del grande rey David, sabiduría de Salomón, llena de amor de mi Jesús. Oh Señor, guíame, te necesito, yo lo sé, en el dolor tu consuelo me das, tu voluntad yo quiero hacer, cada día obedecer, oh Señor, guíame, guíame, oh Señor, guíame, te necesito, yo lo sé, en el dolor tu consuelo me das, tu voluntad yo quiero hacer, cada día obedecer, oh Señor, guíame, guíame, oh Señor, guíame, guíame, oh Señor, guíame, guíame. Sí, Señor, dile ahí, yo te pido que tú me guíes, que tú me sustentes, que tú me des la fe, la fortaleza, Señor, que tú me guíes, que me sigas dando ese amor, Señor, cada día por ti, ese amor que crezca, Señor, cada día por ti, Padre mío. Sabemos, Señor, que los tiempos son difíciles, pero que ese amor, Señor, por ti siga creciendo y aumentando cada día más y más, mi Dios. Que no nos dejemos, Señor, envolver en los lazos del cazador, del enemigo, Padre mío. Que Él no logre su objetivo, Señor, separarnos de ti, Padre mío. A veces hay dolor, Señor, en nuestra vida, aflicción, prueba y lucha, pero confiamos en ti, Señor, que tú eres el que nos guía. Tú nunca nos dejas solos, Señor. Tú peleas la batalla por cada uno de nosotros, mi amado Dios. Y yo te pido, Señor, que si alguno de mi hermano, de mi hermana, Padre mío, se siente débil, que tú renueves sus fuerzas, que tú le aumentes sus fuerzas como las del búfalo, Padre mío, y que recuerden, Señor, tu palabra, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, mi Dios. Porque tú eres el que nos fortalece, Señor. En débil diga, fuerte soy. Y así lo declaramos, Padre mío, en tu nombre, Señor. Guíanos, ayúdanos y susténtanos a seguir cada día adelante, Padre mío. Como dice este canto, hacer tu voluntad, Señor. Y nos presentamos delante de ti, Señor, con corazones sinceros. Me presento delante de ti con un corazón sincero y grato, lleno de alabanza para mi Creador, lleno de alabanza para mi Rey, lleno de alabanza para mi Señor, para que hasta aquí me ha sostenido y está conmigo. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros.
Gracias porque hasta aquí tu misericordia y tu fidelidad, Señor, han sido con nosotros. Porque tú nos coronas, Señor, de favores y misericordias. Y hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y nos has sustentado, Padre mío, y nos bendices. Te damos gracias, Señor. Santo, termina este tiempo de alabanza y adoración agradeciéndole por todo lo que ha hecho, por todo lo que Él hace y por todo lo que Él hará.
veces también nosotros no le agradecemos lo poco que recibimos, pero debemos aprender a darle gracias a Él por todo y en todo, por el momento que estemos pasando. Decirle: Señor, gracias por esta temporada, gracias porque he visto tu mano obrar a mi favor, gracias por lo que esté pasando, Señor, en mi vida física, espiritual, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre mío. Gracias por todo lo que has hecho en nuestros meses, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás, mi Dios. Te doy muchas gracias, mi Dios. Terminamos este tiempo de alabanza y adoración dándote gracias a ti, Padre mío, pero sobre todo, gracias por tu presencia, gracias por tu cobertura, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú nos guardas, Señor, porque tú guardas nuestra entrada y nuestra salida, Señor, porque tú nos cubres y cubres, Señor, a nuestra familia. Te doy muchas gracias, mi Dios. Gracias, Padre mío. A ti damos gloria, a ti damos honor, Señor, alabanza, gloria y majestad, Padre mío. Puedes sentir su presencia, hermano, hermana. Síguete deleitando a través de la palabra. Amén. Que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos, nuevamente. Damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos una vez más, de la manera ya acostumbrada, a través de manera virtual. Y es una oportunidad para poder crecer, para ser bendecido, para que tu vida sea confortada si estás pasando por una situación difícil, pero también para que tu vida sea desafiada si en este tiempo lo demanda así, hermano, hermana, que nosotros vayamos hacia adelante. Bien, vamos a buscar en la palabra el libro del profeta Daniel, capítulo 9. Libro del profeta Daniel, capítulo 9. Del verso 1 al verso 19, pero yo solamente voy a leer hasta el verso 6, así es de que van a tener a la mano la palabra, no la vayan a perder, esa porción del capítulo 9, ahí vamos a estar, hermanos, compartiendo y reflexionando en la palabra de Dios. Téngala ahí a la mano, aunque nada más vamos a leer 6 versos del capítulo 9, hermano, hermana, usted téngala ahí a la mano, ¿sí? Dice así la bendita palabra del Señor. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Señor, muchas gracias te damos por este tiempo que vamos a meditar tu palabra. Habla a cada corazón, a cada vida de mis hermanos que están, Señor bendito, en este tiempo, están siguiendo, Señor, esta transmisión, y a donde llegue, Señor bendito, en cualquier parte, no solo de la ciudad, sino en otra parte también
de la República. Señor maravilloso, bendice cada vida, Padre Celestial. Que tu palabra, Señor, hable a cada vida, a cada corazón, Señor. Muchas gracias. Aleluya. El tema para el día de hoy, hermanos, es la oración que trasciende a Dios. Ese es el tema para el día de hoy, la oración que trasciende a Dios. Ese es el tema para hoy, la oración que trasciende a Dios. Si queremos tener algo que nunca hemos tenido, tendrás que hacer algo que nunca has hecho. Si quieres tener algo que nunca has tenido, si tú quieres tener el bautismo con el Espíritu Santo, ¿sí?, tendrás que hacer algo que nunca has hecho, ¿sí? Algo nuevo, algo distinto, algo mejor, algo, hermanos, que te lleve a cumplir ese propósito. Porque no vamos a tener aquello que queremos tener sin hacer algo que nunca hemos hecho. Hay muchos coros que hablan sobre la oración. Es la oración un medio que el Señor nos dejó, que dejó a su pueblo. Hay muchos cantos que hablan de oración. En esta hora yo quiero hablar acerca de los componentes de una oración que trasciende a Dios. Una oración que trasciende a Dios. Voy a hablar de los componentes que debe de incluir una oración que trasciende a Dios. Lo primero, hermanos, lo primero que quiero comentar es que debe de haber quebrantamiento. El primer componente de una oración que trasciende a Dios es el quebrantamiento. Hermano, del verso 1 al verso 3, nosotros vamos a ver que el pueblo se estaba quebrantando por la situación que rodeaba en ese momento. La Biblia dice que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Ellos estaban en un momento, hermanos, difícil. El pueblo de Israel estaba haciendo recordatorio y remembranza de los tiempos donde estuvo construido el templo de Salomón, y la gloria de Dios estaba presente en ese lugar. Pero había sido quemado el templo de Jerusalén, había sido dejado en escombros y ceniza. Y eso hacía que ellos recordaban, hermanos, la desolación de ese lugar. Hermanos, ahora no había templo, estaba inhabitable, ¿sí? Y todo lo que hablaba de la ciudad de Jerusalén había quedado completamente destruida. Solamente por ahí unos cuantos montones de tabique o el material que quedó arrumbado. Y eso, hermanos, hablaba de la situación en que estaba rodeando este evento. Hoy nosotros, hermanos, tenemos un evento a nivel mundial, ¿sí?, que está en todos los países en el mundo, la pandemia, ¿sí?, y ese es el ambiente que nos rodea a nosotros el día de hoy. Los muertos cada día se multiplican en diferentes partes del mundo, de la nación, ¿sí? Estamos viendo que en lugares como Bolivia hay personas que el ambiente que los está rodeando a través de este problema de la pandemia, ¿sí? Hay muchos cuerpos, hermanos, que aparecen en las calles y que realmente está llegando, hermanos, sumamente a gente que está pasando un momento muy crítico. El pueblo de Bolivia es un pueblo que está bastantemente, hermanos, golpeado como otras naciones. Así le había pasado al pueblo de Israel toda su gloria, hermanos. Antes no necesitábamos de hacer las cosas que estábamos haciendo, ¿sí? Mas sin embargo, hermanos, eso es lo que ocurrió. Pero ¿qué pasa? Quebrantamiento. El quebrantamiento, hermanos, dice, cuando hay un quebrantamiento, es cuando nosotros volvemos el rostro a Dios. El quebrantamiento comienza cuando nosotros volvemos el rostro a Dios, hermanos. Y nuevamente el quebrantamiento comienza con oración. Un quebrantamiento siempre va a comenzar con oración, con ruego,
con súplica, hermano, con ayuno, cilicio y ceniza. El quebrantamiento, hermanos, me llama la atención el punto del cilicio. El cilicio era una ropa rasposa. El cilicio era una ropa rasposa que se la ponían, hermanos, en el cuerpo para recordarles el por qué estaban tristes. Ellos recordaban, hermanos, por qué estaban tristes y recordaban aquel lugar tan lindo, tan hermoso, pero esa ropa de cilicio les recordaba con tristeza la añoranza que tenían por el templo de Dios. Esa ropa les recordaba el problema, hermanos, en el cual ellos habían precisamente, hermanos, caído. Esa ropa les hablaba de la congoja que ellos sentían por la situación por la cual estaban atravesando. Hermanos, ellos se ponían esa ropa y recordaban, por mi culpa, la situación está así. Por haberme alejado de Dios, esto me está pasando a mí. Y se condolían, hermanos, cuando se ponían las ropas, les estaban recordando aquellas cosas que estaban haciendo mal. Y la oración, cuando queremos que nuestra oración trascienda, debemos de quebrantar nuestro corazón y decirle: Señor, nosotros hemos fallado. Señor, nosotros hemos cometido errores. Señor, nosotros hemos actuado impíamente. Señor, nosotros nos hemos equivocado, Señor, en la forma de conducirnos, ¿sí? Y todo eso, el quebrantamiento, hermanos, era importante, ¿sí? El cilicio, y se echaban cenizas literalmente sobre su cuerpo, precisamente en una forma de señalar la tristeza que ellos sentían, el dolor, la pena, la congoja, y era la forma en que el pueblo le expresaba a Dios de una manera externa, hermanos, y corporal, lo que ellos sentían por la situación que estaban viviendo, por la desolación de Jerusalén, y también, hermanos, por el momento en el cual estaba atravesando toda la ciudad, y ellos se ponían, hermanos, que en ese quebrantamiento en su corazón, hermano, hermana, y era lo que ellos tenían que hacer si querían, hermano, que su oración trascendiera al Señor. Lo segundo que hizo el pueblo, el segundo componente de una oración que trasciende, es la confesión, hermanos. La confesión. Ellos comenzaron a confesar, pero vean cómo comienzan, hermanos, en la oración, versos 4 al 8. Ahí tenemos nosotros, hermanos, la confesión, hermanos. Y primeramente le dice, comienzan diciendo: confesando que Dios es grande, confesando que Dios es fiel, confesando, hermano, hermana, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios. Vean cómo ellos en esta parte, en este componente de la oración que trasciende, están confesando, hermanos, aquellas cosas que Dios, de alguna manera, en su naturaleza, en su grandeza, hermanos, Él es. Y ahí estaba glorificando. La confesión es importante cuando tú y yo queremos, hermanos, a empezar a orar. Es bueno que nosotros empleemos en los momentos en los cuales vayamos a los atributos de Dios y le demos la gloria a través de esos atributos. El amor, la misericordia, la justicia, la benevolencia, hermanos, todo lo que en sí Dios es en sus atributos, y ellos estaban ahí reconociendo que Él era un Dios justo. A pesar de lo que les estaba pasando, ellos estaban reconociendo ahí el atributo principal que ellos están reconociendo: tú eres justo, Dios. Nosotros fuimos los que nos equivocamos. Tú no te equivocaste, Dios. La cosa que nos está pasando es producto de que nosotros fuimos los que fallamos. Nosotros fuimos los infieles, Señor. Tú permaneces fiel, Señor. Tú has sido fiel. Tú has sido bueno con nosotros. Nosotros somos los que te hemos fallado, Señor. Pero tú sigues siendo grande, y estamos reconociendo la justicia de Dios. Cuando el hombre confiesa, hermanos, todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace, hermano, hermana, estamos empezando esta oración
entendiendo la grandeza, la justicia, la fidelidad, hermanos, el poder y la gloria que solamente le corresponde al Señor. Aleluya. La segunda parte de la confesión tiene que ver con el pecado. El pueblo ahí deja de confesar la grandeza, la fidelidad, el poder y la justicia de Dios, y ahora confiesa su pecado. Confiesa su pecado individual. Señor, nosotros hemos tenido la culpa. Nosotros nos hemos desviado. Nosotros hemos desobedecido, Señor. Nosotros, como dice el verso 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Nosotros no hemos obedecido la voz de tus siervos los profetas. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestra confesión debemos incluir? ¿Cuántas veces hemos oído, hermanos, predicaciones, unas 10, para las personas que están empezando las cosas de Dios, los nuevos, ¿sí? Los corderitos? Si las personas que están empezando en Dios tienen pocas predicaciones que han escuchado, y hay hermanos que tienen 10 años que por lo menos unos 1000 sermones han escuchado, unos 10,000 sermones, pero hermanos, el pueblo no había obedecido a los siervos, los profetas. Es necesario que nosotros reconozcamos que hay palabra que nosotros hemos escuchado, que hemos oído la palabra y nos hemos quedado parados y no hemos actuado, no hemos activado, no hemos aplicado lo que la palabra dice, no hemos obedecido lo que nos están diciendo sus siervos, los profetas en este tiempo, lo que están diciendo los predicadores, los pastores, los hombres santos que Dios dirige en estos tiempos, hermanos, y la iglesia, hermana, ¿sí? Ha pecado porque no ha obedecido a sus siervos los profetas, hermanos, que les han hablado conforme al temor y conforme a la dirección del Señor. Y eso el pueblo que tenía que confesarlo. Es importante que nosotros reconozcamos nuestras fallas de lo que no hemos hecho. Por eso Santiago, en la epístola general, hermanos, nos habla que dejemos de ser oidores de la palabra para ser hacedores de la palabra, hermanos. Entonces nos pasa que también en la confesión es importante que se reconozca, y no solamente lo individual, hay que reconocer la falta colectiva. En el verso 6 nos habla que todo el pueblo, de alguna manera todos habían fallado delante de Dios en aquel tiempo. Los reyes le fallaron a Dios, ellos fueron muy responsables, ¿sí? Porque ellos fueron los causantes de que el pueblo, ¿sí?, se alejara de Dios y de la ley de Jehová y de los estatutos de Dios. Ellos fueron los principales, pero también estaban los sacerdotes, estaban los profetas, estaban los príncipes. Dice que no había ni uno que caminara conforme a la voluntad de Dios en aquel tiempo que Dios los llevó al cautiverio. Pero el pueblo, todo el pueblo, aquí no se escapaba ni el niño de 6 años, todo el pueblo, hermano, estaba precisamente unido en hacer lo malo. Los pequeños quemaban incienso, las señoritas, hermanas, se iban a los lugares frondosos y precisamente ahí hacían holocaustos y sacrificios. ¿A quién? A quien no debían de hacerlo. Las mujeres, hermanos, con sus atavíos, con sus formas de expresar y la forma de entender la vida espiritual de ese momento, hermanos, se complicó de tal manera que ellas también se pervirtieron, hermanos, y se alejaron de Dios. Los hombres construyeron, hermanos, con sus manos, con sus dedos, construyeron, hermanos, deidades. Y precisamente eso nos habla que todo el pueblo estaba enfermo, que todo el pueblo estaba mal, que no había ninguno, ni los más pequeños, ni los adolescentes, hermanos, en algún momento estaban haciendo el bien. Y era importante confesar el mal colectivo que había en aquel entonces, hermano. O déjame decirte que cuando el pueblo reconoce sus faltas, y cuando el pueblo comienza a volver al Señor, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, es importante que el pueblo confiese y confiese delante del Señor. Todos hemos pecado, nadie nos escapamos. No hay justo, ni aún
uno. Hermanos, todos les hemos fallado al Señor. Aún Daniel, hermanos, se solidariza y él mismo se incluye con que te hemos fallado. No dice te ha fallado el pueblo, te ha fallado los príncipes, te ha fallado los reyes, te ha fallado los profetas, te han fallado en algún momento el pueblo, las mujeres. Él se incluye, hermano, es incluyente. Cuando hay que confesar, hermano, hay que incluir, hermano, que nosotros también somos parte del problema que se estaba viviendo, hermanos, en ese momento. Cuando algo anda mal, ¿sí? No es directamente nada más la persona que anda mal, sino también todos nos tenemos que incluir y decir qué estamos haciendo mal, por qué las cosas no nos están saliendo bien, ¿sí? Y en algún momento Daniel, aunque no había hecho nada malo, era un hombre de oración, era un hombre dirigido por Dios, era un hombre santo, mas sin embargo él se incluye, hermano, y después dice: oh Dios, nosotros no podemos remediar. Ahí está confesando. Fíjense cómo confiesa. Nosotros no podemos remediar el mal que ha sobrevenido sobre nosotros. Nosotros no, Señor. Nosotros no podemos. Y por eso él empezó a investigar cuánto tiempo iban a estar en desolación, en cautiverio. Y él encuentra que van a estar 70 años en el cautiverio, Señor. Y la impotencia de no poder hacer nada. Señor, a nosotros nos faltan las fuerzas. Señor, nosotros no podemos hacerlo. Señor, nosotros somos incapaces. Cuando hay algo, hermanos, que nosotros no podemos hacer y que quisiéramos hacer, pero no podemos hacerlo, nos sentimos incapaces, hermanos. Nuestra impotencia. La impotencia, ellos no podían remediar nada de lo que estaba pasando en la desolación de Jerusalén, mas sin embargo ellos sentían impotencia. Señor, nosotros, por más que queramos, no es con nuestra fuerza, no es con nuestra espada, no es con nuestra fidelidad, sino es por tu misericordia, Señor, aleluya. Es por la misericordia de Dios. Estaban apelando a las misericordias de Dios. Nosotros no podemos, Señor. Nosotros hemos fallado, nosotros hemos equivocado, nuestros pensamientos se han extraviado, pero no es nuestra justicia, Señor. Es por tu fidelidad, pero es más por tu misericordia, Padre bendito. Y es cuando, hermanos, ellos confiesan la impotencia que ellos tienen en la situación en la cual están atravesando. Tercer componente de una oración que trasciende. Ya hemos visto, hermanos, el primer componente de una oración que trasciende es el quebrantamiento. Segundo componente de una oración que trasciende es la confesión, del verso 4 al verso 8. Y el tercer componente de una oración que trasciende es el reconocimiento. Verso 9 al verso 14, nosotros vamos a encontrar el reconocimiento, hermanos. Y nuevamente, hermano, hermana, otra vez el profeta Daniel habla estas palabras muy acorde a la realidad. Justo es Jehová, justo es Jehová. No estaba culpando a Dios. Los más responsables habían sido, hermanos, toda la nación. Todos habían actuado impíamente, todos habían actuado en rebelión, todos no habían obedecido la palabra de Dios, hermano, hermana. Y precisamente era el pueblo que tenía que reconocer que ellos le habían dicho que a lo malo llamaban bueno. Ese era el problema, al reconocer que hay veces lo malo nosotros lo llamamos bueno. ¿Cómo es posible que ellos no se dieran cuenta que lo malo ahora ellos estaban llamándolo bueno? Y reconocer, hermanos, que Dios es justo. Las personas somos los que hemos actuado mal, somos los que nos hemos equivocado. No es a través de las obras que nosotros vamos a lograr que de alguna manera nuestra oración trascienda. No, lo que nosotros vamos a lograr es que reconozcamos que Dios es justo, Jehová es justo con lo que nos ha pasado. La situación que estamos viviendo, hermanos, nosotros tenemos que reconocer que algo no hicimos bien. Porque ha venido todo este mal, no solo sobre la nación de Israel, no solamente sobre China,
sino esta pandemia está a nivel universal, hermanos. ¿Qué hemos hecho mal como cristianos? ¿En qué nos hemos equivocado? La palabra de Dios en la segunda carta del apóstol, en la primera carta, del apóstol Pablo a Timoteo, él escribe acerca de lo que el cristiano tiene que hacer. Si nosotros vamos a esa porción de la palabra, nosotros nos vamos a dar cuenta. Dice: ante todo te exhorto a ti, iglesia, me exhorta a mí. Exhorta a la iglesia de fe, esperanza y caridad. Exhorta a todas las iglesias y a los hermanos que están congregados en cualquier parte, hermanos, que solamente son la iglesia universal. Hagan rogativas, hagan oraciones, hagan peticiones, hagan acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, hermanos. Hoy no estamos viviendo quieta y reposadamente, hermanos. Algo no hemos hecho bien. Dice su palabra, para que vivamos en toda piedad, honestidad, hermano, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios. Y cuando el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, tenemos que reconocer que no hemos hecho, no hemos actuado conforme a lo que dice la palabra. En algo nos hemos equivocado, y el reconocimiento del pueblo es: Dios es justa, toda la culpa es de nosotros, hermano, hermana. Aleluya, gloria al Señor. Pero de Jehová es el que Él tenga misericordia, hermano. Hay que reconocer, hermanos, que es lo que va a pasar, lo que va a acontecer, lo que viene por delante. Todo se va a resolver. Sí, pero es por medio de la misericordia de Dios, hermanos, y porque Él es el que nos va a perdonar. Si algo hicimos mal en el camino, si algo nos equivocamos en nuestra vida cristiana, en cómo mirábamos la iglesia antes de que pasara esto, hermanos, ¿cómo mirábamos la iglesia? ¿Como un club? ¿Cómo mirábamos a la iglesia, hermanos? ¿Como un centro social? ¿Cómo mirábamos a la iglesia? No como el lugar donde veníamos a adorar a Dios. En algo nos equivocamos, hermanos. En algo hicimos mal. Y precisamente nuestra culpa, hermanos, en algún momento, si todo Israel traspasó la ley, ¿sí?, y no obedecieron a tu voz. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra, hermanos, y no hemos hecho caso a la palabra del Señor? No la hemos vivido como debiéramos de vivirla. No la hemos, hermanos, llevado manos a la obra. No la hemos, hermanos, tomado para nosotros. No la hemos, hermanos, hecho nuestra. No le hemos permitido a la palabra que haga cambios, hermanos. Entonces, cuando todo eso no sucede, estamos reconociendo que nosotros estamos mal. Pero hay algo cierto: Dios es justo, Dios es bueno. Dios, hermanos, es reconocer que es por la misericordia de Dios que todo lo que viene por delante, lo que vaya a ocurrir, es la bondad y la misericordia de Dios. Cuando se haya una solución a este problema, es por la mano y la dirección de Dios que esto ocurre. Por último, el último componente de una oración que trasciende, hermanos, ya hemos visto que la oración que trasciende es una oración, ¿sí?, con quebrantamiento. Otro componente, hermanos, es la confesión. Otro componente es el reconocimiento. Y el último componente de una oración que trasciende es la intercesión. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer: interceder. Y el pueblo, hermanos, en este caso Daniel comenzó a interceder. Dice: oye la oración de tu siervo. Daniel le estaba diciendo a Dios que escuchara sus ruegos, sus peticiones, sus súplicas, ¿sí?, su ceniza y su silicio, hermano. Él estaba diciendo al Señor: aquí está la oración de tu siervo. Si he hecho mal, si nos hemos equivocado, Señor, yo quiero interceder para que tú nos perdones. Esa era la intercesión específica. Señor, perdónanos, Señor. Aparta tu ira. Aparta, Señor, la maldad de nuestros padres. Aparta todo aquello, Señor. No tardes, Señor. Perdónanos por tu amor. Perdónanos por tu fidelidad.
Perdónanos, Señor, conforme a la multitud de tus misericordias, Señor, perdónanos. Él intercedía por misericordia del Señor. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Él estaba intercediendo, Señor. Tú eres bueno, tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Así intercedía, hermanos, el profeta Daniel. Apelaba a la misericordia del Señor. Aparta tu enojo, Señor. Ya no mires, Padre, con ira las cosas que hayamos hecho y que nos hayamos equivocado. Ahora, Señor, te pido que restituyas la ciudad, te pido que restituyas nuestra vida, te pido que restituyas nuestra nación, te pido que restituyas la cuestión que está causando soledad en nuestra vida. Restituye, Señor, la ciudad, levanta la ciudad, Señor, intercedía, Señor, que nuevamente ese lugar vuelva a tener la misma gloria que tenía antes. Comenzaba a interceder por la restitución, hermanos, del templo, por la restitución. Hay veces hay que orar por la restitución del ministerio, hay que orar por la restitución de los liderazgos, hay que orar por la restitución de los diferentes ministerios que tiene la iglesia, hay que orar por la restitución, hermanos, hermano, de todo aquello que podemos levantar en el nombre del Señor. Señor, levanta, Señor, a tu pueblo. Hermano, hermana, la intercesión era para que nuevamente resplandeciera el templo, resplandeciera aquel lugar, hermanos, donde se te adoraba. Aleluya. Señor, las oraciones se escuchaban en el templo y tú las contestabas. Señor, restituye esa gloria, donde estemos nuevamente en el templo, escuchen nuestras alabanzas. Hoy lo estamos haciendo a través de las casas, pero Señor, restituye nuevamente para que el templo se abra y nuestras oraciones sigan siendo oídas. Señor, no te apartes de nosotros. Aleluya, bendito sea el Señor. Hay que orar por nosotros mismos, hermanos, también. Hay que orar por nosotros mismos para que seamos escuchados, hermanos, pero también para que haya una respuesta. No nada más necesitamos, hermanos, decirle a Dios, Señor, escúchame. Al final hay que decirle, por favor, Señor, respóndeme. Y esa es una oración, hermanos, una oración que trasciende. No es nada más aquella que Dios va a escuchar, sino aquella que la cual tú le vas a decir al Señor, como hizo Daniel. Señor, escucha, Señor, y responde a mi oración. En resumen, hermanos, una oración que trasciende es una oración con quebrantamiento, es una oración de confesión, es una oración de reconocimiento, una oración de intercesión. Son los aspectos que debe de incluir tu oración. ¿Quieres que realmente, hermano, Dios escuche tu oración? ¿Sí? Que trascienda. Yo te invito para que empieces a utilizar estos componentes de una oración que trasciende, hermanos. Bendito sea el Señor. Aleluya. La iglesia necesita hoy, hermanos, de más intercesión. No tanto necesitamos más equipo. El equipo no es tan importante. Una buena administración es buena, pero el pueblo necesita, hermanos, oración. No más métodos novedosos. Necesitamos, hermanos, la unción del Espíritu Santo para este tiempo. Dios necesita hombres de oración, hermanos, hombres de oración, porque Dios va a fluir a través de esos hombres de oración, así como fluyó en la vida de Daniel, hermanos, y fue de gran bendición para la restauración, hermanos, de nuevamente ver la gloria del Señor. Nosotros seremos importantes por medio del Espíritu Santo, fluyendo para que tengamos una vida de oración. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a darle gracias al Señor. Hoy es tiempo de empezar a ser una persona que lleve a cabo una oración que trasciende. ¿Por qué no en casa? Le decimos, Señor, yo quiero empezar, Señor, a tener una vida realmente de oración. No, hay veces nuestras oraciones ni trascienden, son oraciones oraciones que no rebasan ni siquiera el techo de la casa del primer piso, hermano. Tenemos que ser hombres de oración que trascendamos. Vamos a quebrantarnos, hermanos. Vamos a confesar, vamos a reconocer, vamos a interceder, hermanos, y el Señor se va a derramar de una manera
maravillosa y preciosa. Vamos a orar ahí en casa. Yo te invito a que tomes esta postura de hacer oraciones que trasciendan. Bendito Dios y Padre, reconocemos, Señor maravilloso, que tú eres grande, que tú eres fiel, que tú eres justo. Y todo lo que ha venido sobre el mundo, Señor, realmente, Padre Celestial, el mundo y todas las naciones han sido responsables y hemos sido responsables, Señor. Te hemos fallado, nos hemos apartado de ti, no hemos hecho conforme a tu corazón. No hemos actuado como deberíamos de actuar. No hemos vivido con la forma en la cual deberíamos de vivir y de agradarte en obediencia, Señor. Reconocemos, Padre bendito, que no hemos nosotros actuado como dice tu palabra. Señor, no hemos obedecido la voz de los profetas de tus siervos, Señor. Si nosotros como iglesia comenzáramos a partir de hoy a que cada vez que escuchamos una palabra la pongamos manos a la obra, en marcha. ¿De qué sirve escuchar muchas veces la voz de los profetas, la voz de la palabra, si nosotros no estamos dispuestos a cambiar? Señor maravilloso, que esta pandemia, Señor, nosotros a partir de este día, a partir, Señor, de este momento, hagamos oraciones que trasciendan, es verdad, pero también, Señor, que confesemos, Padre bendito, que no hemos actuado conforme a tu corazón, Señor. Tú eres el único que nos puede rescatar, tú eres el único que nos puede ayudar, tú eres el único que nos puede sacar adelante, Señor maravilloso. En tu nombre, Señor, confiamos y sabemos, Señor, que tus misericordias, Señor, por tus misericordias, Señor, tú vas a hacer que esta situación se detenga en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Padre, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Hermanos o hermanas, Dios les bendiga ahí en casa, que Dios les guarde, que Dios siga fortaleciendo sus vidas. Nos vamos a despedir, vamos a solamente recordarles que se sigan conectando a través de los medios correspondientes, de la página de la iglesia, Fe, Esperanza y Caridad, y que usted esté, hermanos, siguiendo nuestras transmisiones. Gócese con nosotros. Nosotros nos gozamos y sabemos que usted también se está gozando, y esa es la intención cada vez que nosotros venimos, hermanos, que venimos a este lugar. Lo hacemos precisamente en oración, pero también entendiendo que es para su vida, que es para bendición de ustedes, hermanos. Así es que no se pierdan, hermanos, las enseñanzas que hay el jueves y el domingo, hermanos, en los diferentes horarios que usted ya conoce. También los ministerios están subiendo, hermanos, su respectiva enseñanza. Hermanos, hay que seguir, hay que edificarnos con esas enseñanzas, hermanos, que mis hermanos están subiendo también a la plataforma. Hermanos, una bendición nuevamente estar con ustedes, mi familia, hermanos, y un servidor. Les damos, hermanos, un saludo, ¿sí?, virtual, y una bendición hasta su casa. Que el Señor siga prosperando. Oren por mi mamá, hermanos, antes de despedirnos. Oren por mi mamá, ha estado enfermita, y les pido que estemos orando por ella. Vamos a orar para ser despedidos. Bendito Dios y Padre, te ruego, Señor maravilloso, por este tiempo que hemos tenido, que hemos estado en tu casa, que hemos escuchado tu palabra. Bendice a tu pueblo, sea con él. Tu paz nos acompaña en todo momento, y tu dirección en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les guarde allá en casa.